En el 5860 de North Bay Road, en Miami Beach, el aire salado de la bahía de Biscayne barre un solar que guarda el fantasma de una estructura. Donde una vez se erigió un símbolo de poder y desafío, ahora solo queda el espacio vacío, una cicatriz en una de las hileras de propiedades más codiciadas del mundo. La hierba crece sobre los cimientos demolidos, pero la tierra misma parece retener la memoria de lo que soportó. Una pesada crónica de ambición y ruina que el viento no consigue disipar. La casa que ocupaba este lugar era una mansión de estuco rosa pastel, una elección de color tan audaz como su propietario. Su arquitectura, una interpretación moderna del estilo colonial español, se integraba en la estética opulenta y ligeramente artificial de la Florida de los 80. Era una construcción diseñada para ser vista, una declaración llamativa que, bajo el sol implacable de Miami, parecía casi inofensiva, una fantasía tropical construida para el recreo y la ostentación. Pero aquella mansión era un producto directo de su era, un monumento a los años en que Miami se convirtió en la capital mundial de la cocaína. La ciudad era un campo de batalla y un paraíso fiscal, donde los rascacielos se levantaban con la misma rapidez con que los cuerpos caían en las calles. En este ecosistema de violencia y dinero negro, la propiedad de North Bay Road no era una anomalía, sino la máxima expresión de una nueva clase de poder que no pedía permiso para establecerse. La ambición de un solo hombre encontró en esta parcela su manifestación material. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el líder del cartel de Medellín, no compró esta casa por necesidad, sino como un acto simbólico. Adquirida en 1980, en la cúspide de su dominio sobre el mercado norteamericano, la mansión era un trofeo, una bandera clavada en el corazón del territorio enemigo. Era la prueba tangible de que su alcance no tenía fronteras y su audacia, límites. No era un hogar, sino una embajada no oficial de un imperio criminal. Un puesto de avanzada que operaba a plena vista protegido por la misma opulencia que lo hacía visible. Su existencia en una de las direcciones más prestigiosas de la ciudad era un mensaje directo y arrogante para las autoridades estadounidenses. Estoy aquí, en vuestro propio terreno, y no podéis hacer nada para evitarlo. La casa era la arquitectura de la impunidad. Incluso después de su incautación y sus largos años de abandono, antes de ser reducida a escombros, la estructura parecía respirar. El silencio en sus salones de mármol era denso, cargado con el eco de conversaciones secretas y decisiones irrevocables. El olor a salitre se mezclaba con el de la madera húmeda y el moho, como si la propia naturaleza estuviera reclamando lentamente el edificio, intentando purgar la historia tóxica que se había filtrado en sus paredes. Desde el jardín, una estructura de madera se adentraba en las aguas de la bahía de Biscayne, un muelle privado. Este no era un simple accesorio de lujo para amarrar un yate de recreo. Era un activo estratégico, un cordón umbilical que conectaba la aparente legalidad de la mansión con las operaciones clandestinas que se desarrollaban en el mar. Era la puerta de entrada y salida del verdadero negocio, oculta a la vista de la calle. Simbólicamente, ese muelle representaba la transición entre dos mundos. En tierra firme, la ilusión de una vida de millonario excéntrico. En el agua, la realidad sin ley del narcotráfico. Las aguas de la bahía, a veces tranquilas y cristalinas, otras oscuras y turbulentas, servían como metáfora del propio imperio. Una superficie brillante que escondía profundidades peligrosas y secretos sumergidos que nadie se atrevía a explorar. Desde sus amplios ventanales, la panorámica del horizonte de Miami no era solo un paisaje, sino un recordatorio constante del territorio conquistado. Para quien miraba desde dentro, cada edificio iluminado en la distancia era un mercado, cada luz un cliente potencial. La vista no inspiraba paz, sino un sentimiento de dominio, la perspectiva de un soberano observando sus dominios desde la seguridad de su palacio. La fachada rosa y las palmeras que se mecían con la brisa eran un decorado teatral. Detrás de esa apariencia de paraíso vacacional se encontraba un centro neurálgico del crimen.
Las reuniones junto a la piscina no eran encuentros sociales, sino cumbres donde se planificaban envíos de toneladas de droga y se contaban montañas de dinero en efectivo. La arquitectura estaba al servicio del engaño, creando una burbuja de normalidad que enmascaraba una funcionalidad letal. Los muros, como la mente de su dueño, estaban diseñados para guardar secretos. Se rumoreaba que, al igual que en sus otras propiedades, la casa de Miami estaba plagada de compartimentos ocultos, las llamadas caletas, capaces de esconder desde armas hasta millones de dólares en billetes. La propia estructura era un cómplice silencioso, un laberinto de secretos potenciales donde cada pared podía ser una caja fuerte y cada suelo un doble fondo. Esta casa no cayó por el asalto de las balas, sino por el peso del papel y la ley. Fue un símbolo tan visible que se convirtió en un objetivo inevitable. Su estructura era un mapa de la psique de su creador, una cara pública carismática y una red interna de paranoia y cálculo. El lujo era solo la superficie. Lo que sucedía dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Para desenterrar los secretos que esta casa se llevó consigo, suscríbase y acompáñenos en este descenso. Para comprender el origen de una estructura como la mansión de North Bay Road, es necesario excavar mucho más profundo que sus cimientos. Hay que retroceder en el tiempo y el espacio, hasta los paisajes rurales de Antioquia, Colombia, a un mundo de carencias donde la ambición germinaba como una planta salvaje en la tierra agrietada. Allí, en la pobreza de la posguerra civil colombiana, un niño llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria aprendió su primera lección sobre el poder, que se tiene o se sufre su ausencia sin términos medios. Nacido en la modestia, pero criado bajo el influjo de una madre que le inculcó un sentido mesiánico de la grandeza, Escobar desarrolló desde joven una aversión visceral a la impotencia que imponía la pobreza. Observaba a las élites de Medellín, familias de rancio abolengo, que controlaban la industria y la política, y no veía en ellas un modelo a seguir, sino una fortaleza que asaltar. Su desprecio por ese orden establecido no era ideológico, sino profundamente personal, una herida narcisista que solo el poder absoluto podría cicatrizar. Sus primeros delitos fueron un reflejo crudo de este resentimiento. El robo de lápidas de cementerios para revenderlas no era solo un acto de profanación por necesidad, sino una declaración simbólica. Ni siquiera lo sagrado o el respeto a los muertos importaban en la búsqueda del ascenso. Fue el primer indicio de una mente que no reconocía límites morales, que veía el mundo como un conjunto de recursos a explotar y obstáculos a eliminar. De las lápidas pasó al contrabando de electrodomésticos y al robo de coches, escalando en la jerarquía del AMPA local. Cada éxito, por pequeño que fuera, alimentaba una convicción interna. Las reglas que regían la sociedad eran para otros, para los débiles. Él estaba destinado a escribir las suyas propias. Este periodo no fue una simple fase de delincuencia juvenil, sino un aprendizaje intensivo en logística, corrupción y el uso calculado de la intimidación. El punto de inflexión moral, si es que alguna vez existió una línea clara, se disolvió con la primera vida que tomó o mandó tomar. La violencia dejó de ser un riesgo para convertirse en la herramienta más eficaz de su arsenal. Comprendió que el miedo era una moneda más valiosa que el peso colombiano, una divisa universal que abría todas las puertas que el dinero y el apellido le habían cerrado. El hombre, que daría órdenes de asesinar a miles, nació en ese instante de pragmatismo brutal. Fue entonces cuando la cocaína apareció en su horizonte. No la vio como una droga, sino como el vehículo perfecto para su ambición desmedida. Era un producto con una demanda insaciable en el norte y una producción barata en el sur, un puente de polvo blanco que conectaba su resentimiento con el epicentro del poder mundial. El control de esa ruta no le daría solo riqueza, sino algo que anhelaba con más fervor: la capacidad de desafiar a las potencias que habían dictado las reglas del juego durante siglos. A medida que los primeros millones de dólares comenzaron a fluir, su obsesión por los símbolos de estatus se hizo patente. No buscaba el lujo discreto de los ricos tradicionales, sino una ostentación abrumadora que sirviera como un recordatorio constante de su victoria.
Empezó a adquirir fincas y propiedades en Colombia, cada una más grande y extravagante que la anterior, pero todas ellas miraban hacia adentro, hacia su propio imperio. La hacienda Nápoles, con su zoológico de animales exóticos y sus lujos desbordantes, fue la materialización de su poder en su tierra natal. Era un reino privado, una fortaleza y un parque temático de su propio ego. Pero Nápoles, a pesar de su inmensidad, seguía siendo una propiedad de un proscrito en su propio país. Su ambición, sin embargo, ya había cruzado fronteras y exigía un reconocimiento a escala global. El deseo de una casa en Miami no nació de una necesidad logística, sino de una necesidad psicológica profunda. Era el siguiente paso en su guerra personal contra el establishment. No le bastaba con inundar sus calles de cocaína y extraer su riqueza. Necesitaba profanar su santuario. Quería poseer un pedazo de su paraíso, no para disfrutarlo, sino para marcarlo como territorio conquistado. Observaba las postales de Miami Beach, con sus mansiones frente al mar, sus yates y su estética de opulencia despreocupada. Veía en ellas la encarnación del sueño americano, un sueño que él estaba corrompiendo y financiando al mismo tiempo. La idea de instalarse allí, a plena vista, en uno de sus barrios más exclusivos, se convirtió en una obsesión. Sería el acto de desafío definitivo. La casa no podía ser cualquier casa. Tenía que ser visible, llamativa, casi una caricatura del lujo que pretendía imitar y subvertir. El color rosa pastel, que más tarde definiría la propiedad, encajaba perfectamente en esta lógica. No era el color de una fortaleza, sino el de un trofeo, una declaración de intenciones tan estridente que resultaba insultante por su audacia. Esa mansión sería la prueba material de que su poder no estaba confinado a las selvas colombianas. Sería una embajada de su imperio en el corazón del enemigo, un lugar desde donde podría contemplar el horizonte de la ciudad que era, a la vez, su mayor cliente y su principal adversario. La vista desde los ventanales no sería un paisaje, sino un balance de cuentas. La elección de North Bay Road, una dirección de prestigio habitada por la élite estadounidense, fue deliberada. Era un acto de infiltración social. Al comprar allí, no solo adquiría un inmueble, sino que se insertaba en el tejido de la comunidad que indirectamente lo despreciaba y temía. Cada vecino adinerado sería un testigo involuntario de su impunidad. Así, la idea de la mansión se gestó en su mente mucho antes de que se firmara ninguna escritura. Fue concebida en la pobreza de Río Negro, alimentada por el resentimiento en las calles de Medellín y cristalizada por una megalomanía que ya no distinguía entre lo posible y lo imposible. La casa era la respuesta a una pregunta que lo había atormentado toda su vida. ¿Cómo hacer que aquellos que te desprecian no puedan ignorarte jamás? No se trataba de construir un hogar, sino de erigir un monumento a su propia voluntad. Un monumento que declarara que Pablo Escobar había llegado, no como un inmigrante en busca de una vida mejor, sino como un conquistador que venía a reclamar lo que consideraba suyo. Los cimientos de la Casa Rosa no se asentarían sobre hormigón, sino sobre una vida entera de humillación acumulada y una sed de venganza insaciable. El muelle privado que se adentraría en la bahía no sería simplemente para amarrar un barco. En su imaginación ya era el punto de entrada de su poder, un canal directo desde las aguas turbulentas del narcotráfico hasta la aparente serenidad de uno de los enclaves más ricos del mundo. La estructura entera estaba diseñada en su mente como un acto de transgresión arquitectónica, un desafío materializado que miraría a Estados Unidos directamente a los ojos. La compra de la propiedad en marzo de 1980 por una suma de $762.500 no fue una transacción inmobiliaria, sino un acto de conquista. El dinero, canalizado a través de una empresa pantalla para crear una delgada capa de legalidad, era insignificante para el comprador. Lo que adquiría no era un techo, sino un escenario. La estructura existente, una casa de estilo colonial español modernizado, se convirtió en el lienzo en blanco sobre el que proyectaría la imagen de su poder en territorio enemigo. La primera y más visible alteración no fue estructural, sino cromática.
La decisión de pintar la fachada de un rosa pastel estridente fue una declaración de intenciones. No era el color de la discreción ni del camuflaje, sino el de la ostentación y el desafío. Bajo el sol de Florida, el color transformaba la mansión en una especie de espejismo tropical, una fantasía arquitectónica que desarmaba al observador con su aparente frivolidad. Era la perfecta metáfora visual de un imperio que se escondía a plena vista, enmascarando su brutalidad con una estética de paraíso artificial. En los primeros meses, la casa funcionó como un puesto de observación. Sus amplios ventanales, orientados hacia la bahía y el perfil de Miami, no eran solo elementos de diseño, sino atalayas estratégicas. Desde allí, el imperio observaba su mercado más próspero. Cada yate que surcaba las aguas, cada luz que se encendía en los rascacielos, representaba la insaciable demanda que alimentaba su fortuna. La casa no miraba al paisaje con admiración, sino con el cálculo frío de un estratega que mide su campo de batalla. El crecimiento del imperio exigió una adaptación funcional de la propiedad. El primer cambio significativo fue la optimización del muelle privado. Lo que para cualquier otro residente sería un lujo para amarrar una embarcación de recreo. Se convirtió en un componente crítico de la maquinaria logística del cartel. Se reforzó su estructura y se dragó el lecho marino circundante para permitir el acceso de lanchas rápidas, capaces de llegar y partir con una discreción que la entrada principal por North Bay Road nunca podría ofrecer. Este muelle se transformó en el verdadero corazón de la mansión. Era un cordón umbilical que conectaba la aparente legalidad de la vida en tierra firme con el mundo sin ley del mar abierto. Por la noche, bajo el manto de la oscuridad tropical, se convertía en el escenario de operaciones silenciosas. Las lanchas no traían invitados a una fiesta, sino bolsas de lona repletas de efectivo, el producto crudo de las ventas en las calles que ahora regresaba a su centro de mando para ser procesado. El interior de la mansión comenzó a reflejar esta nueva funcionalidad. Los espacios, antes diseñados para el confort doméstico, fueron reconfigurados para la transacción y la representación. El mobiliario se volvió lujoso pero impersonal, más propio de un vestíbulo de hotel de 5 estrellas que de un hogar. Las grandes superficies de mármol y los espejos omnipresentes no buscaban crear una sensación de calidez, sino de grandeza fría y, a la vez, facilitar la vigilancia interna. Cada salón era un teatro. Las reuniones junto a la piscina, con el horizonte de Miami como telón de fondo, no eran encuentros sociales, sino cumbres de negocios donde se decidían asuntos de vida o muerte. La arquitectura de la casa, con sus espacios abiertos y sus vistas panorámicas, proporcionaba una atmósfera de poder relajado, una ilusión de normalidad que hacía aún más surrealista la naturaleza de las conversaciones que albergaba. A medida que los beneficios se multiplicaban, también lo hacía la necesidad de gestionar y ocultar el efectivo. La mansión se convirtió en una cámara de compensación. Se rumorea que fue durante este periodo cuando comenzaron a construirse los primeros compartimentos secretos. Las paredes, los suelos y los techos dejaron de ser simples elementos estructurales para convertirse en potenciales cajas fuertes, las famosas caletas, que eran una seña de identidad en las propiedades del cartel. Una pared del sótano podía ocultar una cámara acorazada. El fondo de un armario en el dormitorio principal podía revelar un hueco para guardar documentos o armas. La casa se estaba convirtiendo en un laberinto de secretos, un organismo diseñado para ingerir, ocultar y proteger los frutos del negocio. Su anatomía interna se volvía tan compleja y engañosa como las estructuras financieras que blanqueaban el dinero que pasaba por ella. El flujo de riqueza no solo se escondía, también se exhibía. Se instalaron griferías de oro en los baños y se importaron obras de arte de dudosa procedencia para decorar las paredes. Cada objeto de lujo era un símbolo, una medalla que celebraba la victoria del cartel sobre el sistema. La casa no acumulaba arte, acumulaba trofeos. Era una biografía material del ego de su dueño, escrita con mármol, oro y el silencio cómplice de sus muros. Con el aumento del poder llegó inevitablemente la paranoia. El imperio, en su apogeo,
era también más vulnerable. La mansión, que había sido concebida como un símbolo visible, empezó a desarrollar una segunda piel, una capa de defensa. Se instalaron los sistemas de seguridad más avanzados de la época, con sensores de movimiento en el perímetro y cámaras de circuito cerrado que vigilaban cada acceso. Los ventanales, que ofrecían vistas espectaculares, se convirtieron en un punto débil. Se encargaron cristales blindados, capaces de resistir el impacto de balas de alto calibre. Esta modificación fue un punto de inflexión simbólico. La casa, que miraba al mundo con arrogancia, ahora empezaba a protegerse de él. La transparencia se sacrificaba en el altar de la seguridad y la fortaleza comenzaba a imponerse sobre el palacio. El personal de la casa fue seleccionado con un escrutinio extremo. Ya no se trataba de jardineros o limpiadores, sino de vigilantes y personal de confianza, a menudo traídos directamente de Colombia. Su lealtad era absoluta, garantizada no solo por la generosidad de sus salarios, sino por el miedo a las consecuencias de la traición. La mansión se convirtió en una burbuja hermética, un enclave extranjero en suelo estadounidense. La fachada rosa permanecía inalterada, pero detrás de ella la estructura se había endurecido. Era como un animal que desarrolla un exoesqueleto. Por fuera, seguía proyectando una imagen de opulencia tropical y despreocupada. Por dentro, se había convertido en un búnker de lujo, un espacio donde cada rincón estaba calculado para la defensa y el secreto. Esta dualidad era la esencia misma de la mansión y de su propietario. La capacidad de proyectar carisma y accesibilidad mientras se opera con una lógica interna de cálculo implacable y desconfianza absoluta. La casa no era un reflejo de su dueño, era una extensión directa de su psique, materializada en hormigón, estuco y cristal blindado. El imperio se construía con violencia en las calles de Medellín y Miami, pero se consolidaba en los silenciosos salones de North Bay Road. Aquí, la brutalidad del negocio se traducía al lenguaje del lujo y la estrategia. El dinero manchado de sangre se contaba, se apilaba y se blanqueaba, hasta adquirir la pátina de la legitimidad. La propiedad nunca llegó a expandirse con nuevas salas o edificios anexos, como sí ocurrió con la Hacienda Nápoles. Su historia en Estados Unidos fue la de un apogeo brillante pero breve. La casa fue la fotografía perfecta del poder del cartel en el momento exacto de su máxima infiltración en territorio norteamericano, justo antes de que la presión de las autoridades hiciera insostenible tal nivel de audacia. Su arquitectura, por tanto, quedó congelada en esa fase, un híbrido perfecto entre un palacio de exhibición y una fortaleza paranoica. No tuvo tiempo de evolucionar más allá. Su diseño final es el testamento de un poder que había alcanzado la cima de su arrogancia, un punto desde el cual el único camino posible era el descenso. La propia visibilidad que la había convertido en un trofeo tan potente se estaba transformando en su mayor debilidad. Era un punto rojo parpadeante en el mapa de las agencias federales, un desafío demasiado evidente para ser ignorado por mucho más tiempo. Los cimientos de la casa, asentados sobre el dinero del narcotráfico, empezaban a sentir el temblor de la guerra que se avecinaba. El edificio, en su estado final, representaba la máxima tensión entre el ego y la supervivencia. El deseo de ser visto luchaba contra la necesidad de permanecer oculto. Cada elemento, desde el color de la pintura hasta el grosor de los cristales, contaba la historia de esta contradicción fundamental, el dilema que finalmente llevaría tanto al dueño como a su mansión hacia la ruina. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad de su artífice? ¿El salón de mármol, los ventanales blindados o la cámara acorazada subterránea? En su apogeo, la mansión de North Bay Road se convirtió en un sistema cerrado, un organismo perfectamente calibrado para el ejercicio del poder. Cada elemento, desde la temperatura del aire acondicionado hasta el ángulo de las cámaras de seguridad, estaba ajustado a una rutina implacable. La fachada rosa ya no era un simple capricho estético, sino la membrana exterior de una célula que funcionaba con una lógica interna impermeable al mundo exterior. La casa había alcanzado su forma definitiva, un instrumento afinado para un solo propósito:
proyectar y proteger el epicentro de un imperio en territorio hostil. La vida dentro de sus muros se regía por un ritual inmutable. Las mañanas comenzaban con el silencio solo roto por el murmullo de las olas y el discreto movimiento del personal de seguridad revisando el perímetro. Las entregas no llegaban en furgonetas de reparto, sino en vehículos indistintivos a horas intempestivas o a través del muelle, en botes que se deslizaban sobre el agua como espectros. Todo estaba diseñado para mantener una ilusión de calma suburbana, una normalidad tan meticulosamente construida que resultaba más artificial que el color de sus paredes. El propietario, en sus esporádicas pero influyentes visitas, no se comportaba como un residente, sino como un monarca inspeccionando una provincia lejana. Su presencia activaba un protocolo invisible, pero palpable. La seguridad se triplicaba, las comunicaciones se cifraban y el aire se cargaba de una tensión reverencial. La mansión dejaba de ser una propiedad para convertirse en un trono temporal, un escenario desde el cual se dirigían operaciones que afectaban a continentes enteros con un simple gesto o una orden susurrada. En este teatro del poder, la invencibilidad era la única emoción permitida. El dueño se creía intocable, protegido por una trinidad de riqueza, violencia y la propia audacia de su ubicación. Contemplaba el horizonte de Miami desde sus ventanales blindados, no como un forajido escondido, sino como un titán corporativo analizando su mercado. La ley estadounidense no era una amenaza, sino un inconveniente burocrático, un conjunto de reglas menores que podían ser sorteadas, compradas o ignoradas. Las fiestas que se celebraban junto a la piscina eran la máxima expresión de esta filosofía. No eran celebraciones de alegría, sino demostraciones de fuerza. Distribuidores, blanqueadores de dinero y socios locales se mezclaban en un ambiente de lujo calculado. La música alta y el champán caro servían de banda sonora para conversaciones en las que se negociaban vidas y fortunas. Cada invitado era consciente de que la hospitalidad podía transformarse en una sentencia de muerte en un instante. La arquitectura de la casa facilitaba esta dualidad. Los espacios abiertos y luminosos permitían la congregación y la vigilancia simultánea. Desde el balcón del dormitorio principal se podía observar cada interacción en el jardín y la piscina, una posición panóptica que reforzaba la jerarquía. El anfitrión no necesitaba mezclarse. Su presencia dominaba el espacio desde la distancia, como un director de orquesta controlando cada instrumento sin tocarlo. El muelle privado, durante estas reuniones, se convertía en un escenario secundario pero crucial. Mientras en la terraza se brindaba, en el extremo del muelle, podían atracar lanchas rápidas para intercambios discretos. Era la trastienda del teatro, el lugar donde la cruda maquinaria del negocio seguía funcionando, oculta a la vista de los invitados menos importantes, pero perfectamente visible para el círculo de poder. La opulencia era grotesca y funcional a la vez. Griferías de oro macizo y pomos de cristal tallado no buscaban el confort, sino intimidar y recordar a cada visitante el nivel de riqueza y, por tanto, de poder al que se enfrentaba. Era un lujo que no invitaba a la relajación, sino que exigía sumisión. La casa no acogía, sino que evaluaba a quienes entraban en ella. Detrás de esta fachada de control absoluto, la paranoia crecía como el moho en el húmedo clima de Florida. Cada miembro del personal era un potencial informante. Cada coche que se detenía demasiado tiempo en la calle era una posible vigilancia. El sistema de seguridad, que proyectaba una imagen de fortaleza, era en realidad un síntoma de una vulnerabilidad profunda. La casa, concebida para ser vista, ahora se obsesionaba con vigilar. Las rutinas de seguridad eran exhaustivas. Se realizaban barridos electrónicos diarios en busca de micrófonos. Los buzos de seguridad inspeccionaban periódicamente el casco de los botes y los pilares del muelle. El personal de servicio rotaba constantemente para evitar que nadie acumulara demasiada información. La confianza era un lujo que ni siquiera el hombre más rico del mundo podía permitirse. Esta desconfianza sistémica transformaba la mansión en un búnker psicológico. Los ventanales que antes ofrecían una vista de dominio,
ahora eran percibidos como posibles líneas de tiro para un francotirador. El mar abierto, que representaba una ruta de escape y suministro, también era una vía de aproximación para los enemigos. El paraíso se había convertido en una jaula de cristal blindado. El aislamiento era la consecuencia inevitable de este diseño. Dentro de la burbuja de North Bay Road, la realidad se distorsionaba. Las noticias del mundo exterior llegaban filtradas, interpretadas siempre a través de la lente de la conspiración y la amenaza. Las únicas relaciones genuinas eran las basadas en el miedo o la codicia, lazos transaccionales tan fríos y duros como el mármol de los suelos. La estructura se había convertido en una prisión de lujo. Su propietario estaba atrapado por el mismo imperio que había construido. No podía caminar por la calle, visitar un restaurante o disfrutar de la ciudad que simbólicamente había conquistado. Su única conexión con Miami era la vista panorámica desde su celda dorada, un paisaje que podía poseer pero en el que nunca podría vivir. El teatro de la normalidad se mantenía incluso en la soledad. Las comidas se servían con un formalismo impecable, aunque solo hubiera un comensal. La piscina se mantenía a una temperatura perfecta, aunque nadie nadara en ella. La casa seguía representando su papel de residencia de un magnate incluso en la ausencia de público, como si temiera que las paredes olvidaran la función para la que fueron diseñadas. Este entorno estéril y controlado era el caldo de cultivo de una megalomanía cada vez más desconectada de la realidad. Rodeado de subordinados que nunca le contradecían, el dueño empezó a creerse la leyenda que él mismo había fabricado. La mansión actuaba como una cámara de eco, donde sus certezas se magnificaban y sus delirios de grandeza se solidificaban en verdades incuestionables. La funcionalidad de la casa como centro de operaciones también alcanzó su máxima eficiencia. En las habitaciones interiores, lejos de las vistas a la bahía, se instalaron equipos de comunicación de última generación y mesas de trabajo, donde los contables del cartel conciliaban cifras que superaban el presupuesto de pequeñas naciones. Era el cerebro corporativo oculto dentro del cráneo ornamental de la mansión. Aquí el dinero perdía su forma física para convertirse en un concepto abstracto, una serie de dígitos en un libro de contabilidad o una señal electrónica enviada a un banco en Panamá. La brutalidad de su origen, las vidas destruidas en las calles de Miami o en los laboratorios de la selva colombiana, se disolvía en la fría asepsia de la logística financiera. La casa era una máquina de purificación, no solo de dinero, sino también de conciencia. El contraste entre el interior y el exterior nunca fue tan marcado. Fuera, el sol de Florida, las palmeras y el sonido de las olas. Dentro, un silencio climatizado, la tensión de la vigilancia constante y la presión de gestionar un imperio global. La fachada rosa era la línea que separaba un mundo de apariencias de un universo de cálculo implacable. Sin embargo, ninguna fortaleza es inexpugnable. El poder de la mansión residía en su audacia, en su capacidad para operar a plena vista. Pero esa misma visibilidad, que había sido su mayor arma, comenzaba a transformarse en su talón de Aquiles. La atención que había cortejado con tanto ahínco se estaba volviendo indeseada. Las agencias federales, antes desbordadas y fragmentadas, empezaban a coordinar sus esfuerzos. El nombre del propietario, antes susurrado en los círculos de inteligencia, ahora se pronunciaba en reuniones de alto nivel en Washington. La mansión rosa de North Bay Road ya no era solo una propiedad extravagante en su mapa, era un objetivo estratégico. El primer indicio de que el reinado tocaba a su fin no fue un asalto ni una traición, sino algo mucho más sutil, un cambio en la legislación. Lejos de Miami, en los pasillos del poder legislativo, se redactaban leyes que permitirían al Estado atacar no solo a los hombres, sino también a sus símbolos, a sus trofeos, a sus casas. La estructura, en la cima de su poder, ignoraba que sus cimientos legales, construidos sobre empresas pantalla y transacciones opacas, estaban a punto de ser dinamitados por la tinta de un bolígrafo. El imperio se había protegido contra las balas, pero no contra el peso de la ley,
cuando ésta finalmente decidiera actuar. El búnker psicológico estaba a punto de descubrir que sus muros más gruesos no podían detener un trozo de papel. Las primeras fisuras no aparecieron en la lealtad de los hombres, sino en la materia misma del edificio. Una delgada grieta, casi invisible, comenzó a serpentear por el mármol del vestíbulo, como si la tensión interna del imperio buscara una vía de escape. En el ala oeste, una persistente mancha de humedad floreció en el techo, una imperfección orgánica que desafiaba la esterilidad calculada del entorno. Eran presagios silenciosos, síntomas de que la estructura, como el poder que albergaba, no era tan monolítica como pretendía ser. El clima de Florida, con su humedad salina y sus lluvias torrenciales, comenzó a librar su propia guerra de desgaste contra la fachada. El icónico rosa pastel, símbolo de una audacia despreocupada, empezó a mostrar signos de fatiga. En las esquinas menos visibles, la pintura se descascarillaba revelando el gris neutro del hormigón que había debajo. Era la máscara que comenzaba a caer, dejando entrever el rostro austero y brutal de la fortaleza que se ocultaba tras el disfraz caribeño. El sonido dentro de la mansión también cambió. El silencio absoluto de la opulencia controlada fue reemplazado por el eco esporádico de una gota de agua cayendo en un cubo estratégicamente colocado, o el crujido sutil de la madera del muelle, hinchándose por la humedad. Eran las primeras notas de una sinfonía de decadencia, un recordatorio de que ninguna construcción humana puede aislarse por completo de las leyes de la entropía. La casa empezaba a respirar su propia mortalidad. La primera grieta humana no fue una traición espectacular, sino una indiscreción. Un jardinero despedido por una falta menor comentó en un bar del pequeño Haití más de lo que debía. No habló de operaciones ni de cifras, sino de la atmósfera, de la tensión palpable, de las lanchas que llegaban de noche al muelle sin luces. Sus palabras, alimentadas por el resentimiento y el alcohol, fueron una pequeña semilla de información plantada en el fértil terreno de los rumores de la ciudad. Esa semilla fue regada por el interés de un periodista del Miami Herald, un hombre de la vieja escuela que había cubierto el aumento de la tasa de homicidios y la corrupción rampante en la ciudad. Había oído el nombre del propietario de la mansión rosa en susurros, pero nunca había podido conectar el punto visible de North Bay Road con la red invisible del narcotráfico. La historia del jardinero fue la pieza que le faltaba, la hebra suelta que, si tiraba de ella con suficiente paciencia, podría deshacer todo el tejido. El periodista no empezó investigando el crimen, sino la propiedad. Pasó semanas en los archivos municipales, rastreando la escritura de la casa. Descubrió la empresa Pantalla, una sociedad registrada en Florida, pero con vínculos que conducían a paraísos fiscales en el Caribe. La legalidad de la compra era una fina capa de barniz sobre una estructura de opacidad diseñada para ocultar, no para poseer. La casa no tenía un dueño, tenía un beneficiario final, una sombra que se negaba a proyectarse en los documentos oficiales. Mientras la investigación avanzaba en el exterior, la paranoia se intensificaba en el interior. Se instalaron nuevos sensores en el perímetro y se contrató a un equipo de buzos para que inspeccionara el fondo de la bahía alrededor del muelle una vez por semana. La vigilancia ya no se dirigía únicamente hacia los enemigos conocidos, sino hacia el mundo en general. Cada coche que pasaba, cada barco de pesca que se acercaba, era analizado como una amenaza potencial. La fortaleza se estaba replegando sobre sí misma. El personal de la casa fue sometido a una nueva oleada de escrutinio. Sus llamadas eran monitoreadas y sus movimientos fuera de la propiedad seguidos. La lealtad, antes dada por sentada, ahora se exigía bajo una amenaza velada. El ambiente, antes tenso pero profesional, se volvió opresivo. Los empleados se movían por los salones de mármol como fantasmas, conscientes de que cualquier palabra fuera de lugar podría ser interpretada como una traición. La casa se estaba devorando desde dentro. El muelle, aquel cordón umbilical con el océano, se convirtió en el epicentro de esta nueva desconfianza. Las operaciones nocturnas se hicieron más rápidas, más silenciosas, casi frenéticas.
Lo que antes era una demostración de poder logístico, ahora era una carrera contra un reloj invisible. El miedo a ser observados desde la distancia, desde un barco de vigilancia o con un teleobjetivo desde la orilla opuesta, contaminó la funcionalidad del que había sido el activo estratégico más importante de la mansión. El periodista, mientras tanto, encontró una segunda fuente. Un antiguo socio del cartel, arrestado por un delito no relacionado y buscando reducir su condena, confirmó la conexión entre la empresa Pantalla y el cartel de Medellín. No ofreció pruebas contundentes, pero su testimonio dio a la investigación una dirección y un nombre: Pablo Escobar. Por primera vez, el nombre del propietario se vinculaba de forma creíble, aunque no judicial, a la Mansión Rosa. Esta revelación transformó la investigación. Ya no se trataba de una historia sobre blanqueo de capitales en el mercado inmobiliario de Miami. Se trataba de la embajada no oficial del narcotraficante más poderoso del mundo, operando a plena vista en uno de los barrios más exclusivos de Estados Unidos. La historia adquirió una nueva dimensión, una que prometía sacudir no solo a la ciudad, sino a las agencias federales que habían permitido que sucediera. Dentro de la mansión, los ocupantes sintieron el cambio en la presión atmosférica. La arrogancia que les había permitido instalarse allí comenzó a ser reemplazada por una cautela defensiva. Las luces de los grandes salones que daban a la bahía se mantenían apagadas por la noche. Las conversaciones importantes ya no tenían lugar en la terraza de la piscina, sino en las habitaciones interiores, lejos de las ventanas y de posibles micrófonos láser. El palacio se estaba convirtiendo conscientemente en un búnker. La arquitectura de la casa comenzó a trabajar en contra de sus habitantes. Los espacios abiertos, diseñados para la exhibición y la vigilancia interna, ahora se sentían expuestos. Los ventanales panorámicos, antes un símbolo de dominio sobre el paisaje, se convirtieron en una vulnerabilidad, un escenario donde sus vidas podían ser observadas. La casa, diseñada para ser vista, se había convertido en una trampa de cristal. Incluso la familia, en sus escasas visitas, notó la transformación. El ambiente de paraíso vacacional había desaparecido, reemplazado por la atmósfera de un cuartel general bajo asedio. Los niños ya no podían jugar libremente en el jardín. Cada actividad estaba supervisada, cada movimiento restringido. El lujo se sentía hueco, un decorado para una obra cuyo argumento se había vuelto oscuro y peligroso. El primer artículo del periodista se publicó un domingo, en la portada del periódico. No era una acusación formal, sino una exposición meticulosa de hechos. La compra a través de una sociedad opaca, los testimonios anónimos que vinculaban la propiedad con el narcotráfico y la pregunta directa que flotaba sobre el titular: ¿quién vive realmente en la mansión rosa de North Bay Road? El impacto fue inmediato. La casa dejó de ser una curiosidad arquitectónica para convertirse en un objeto de infamia. Los vecinos, que antes la miraban con una mezcla de envidia y desdén, ahora lo hacían con miedo y sospecha. Los coches de curiosos comenzaron a pasar lentamente por la calle, sus ocupantes señalando la fachada rosa que ahora parecía teñida de un significado siniestro. Para el imperio, la publicación del artículo fue más dañina que una redada. Un asalto armado podía ser repelido, pero un ataque a su fachada de legitimidad era mucho más difícil de combatir. La visibilidad que había sido su escudo se había convertido en el arma de su enemigo. El artículo no derribó ningún muro, pero abrió una brecha en la percepción pública que nunca podría volver a cerrarse. La reacción interna fue una mezcla de furia y una reorganización estratégica. Se emitió una orden silenciosa desde Colombia: reducir el perfil de la propiedad. El flujo de dinero se desvió a otros canales. Las reuniones de alto nivel cesaron. La mansión, de la noche a la mañana, pasó de ser un activo vital a un pasivo peligroso. Su función como centro de mando había sido comprometida. Las grietas físicas en el mármol y la pintura parecían ahora proféticas. Eran el reflejo externo de las fracturas que se estaban abriendo en los cimientos del poder del imperio en suelo estadounidense. La información, como el agua,
se había filtrado a través de la defensa más impenetrable, corroyendo la estructura desde dentro. La mansión quedó en un estado de limbo funcional, aún ocupada por personal de seguridad, pero despojada de su propósito estratégico, se convirtió en un monumento silencioso a una era de impunidad que se desvanecía rápidamente. El eco en sus salones vacíos ya no era el de las conversaciones de poder, sino el del principio del fin. La fortaleza rosa, herida por la palabra impresa, esperaba el siguiente asalto, sabiendo que sus muros ya no eran inexpugnables. El golpe final no llegó con el estruendo de una explosión, sino con el susurro del papel. Una orden judicial, redactada en la jerga fría y desapasionada de la burocracia federal, fue el arma que finalmente derribó las puertas. No era un asalto militar, sino un acto administrativo, una demostración de que el poder del Estado, aunque más lento y menos espectacular que el de un cartel, poseía una inercia imparable. La ley, finalmente, había llegado a North Bay Road. El amanecer de un día cualquiera de 1987 se vio interrumpido por una procesión de vehículos oscuros y sin distintivos que se deslizaron por la calle con una eficiencia silenciosa. No había sirenas, solo el crujido de los neumáticos sobre el asfalto. Agentes federales vestidos con chalecos que llevaban las siglas de la DEA se desplegaron en un perímetro perfecto, aislando la mansión del mundo exterior antes de que sus ocupantes, meros cuidadores en ese punto, pudieran siquiera procesar lo que estaba sucediendo. La puerta principal, que una vez se abrió para recibir a figuras clave del AMPA internacional, fue forzada con una palanca de acero. El sonido, un crujido seco y violento, fue el primer acto de profanación. La inviolabilidad de la casa, su estatus como santuario de un poder extranjero, se hizo añicos en ese instante. El Estado no pedía permiso, entraba y reclamaba lo que consideraba suyo por derecho de decomiso. Una vez dentro, los agentes se dispersaron por la estructura como un anticuerpo invadiendo un organismo enfermo. Se movían con una coreografía ensayada, cada uno con una tarea específica. Unos aseguraban las habitaciones, otros comenzaban la búsqueda metódica. El eco de sus botas sobre el mármol reemplazó el silencio cargado de secretos que había definido el lugar durante años. La casa estaba siendo ocupada, su soberanía anulada. Sobre sus cabezas, el zumbido rítmico de un helicóptero cortaba el aire húmedo de la mañana. Desde el cielo, la mansión rosa ya no era un símbolo de audacia, sino un simple objetivo en un mapa. Una coordenada geográfica sometida a la vigilancia y el control de una autoridad superior. La vista panorámica, antes un privilegio del dueño, ahora pertenecía a los ojos de la ley que la observaban desde arriba. La búsqueda no fue un saqueo, sino una disección. Los agentes golpeaban suavemente las paredes con mazos de goma, escuchando el cambio de tono que delataría un espacio hueco, una caleta oculta. Cada panel de madera, cada baldosa del suelo, cada placa del techo era examinada como la piel de un paciente en busca de un tumor. La casa estaba siendo interrogada y sus muros eran los principales sospechosos. Los cuadros que adornaban los salones, símbolos de una riqueza que aspiraba a la legitimidad, fueron descolgados sin ceremonia. No se valoraba su mérito artístico, sino el espacio que ocultaban detrás. Los lujosos muebles de diseño fueron apartados, volcados, sus forros rasgados en busca de compartimentos secretos. La opulencia se convertía en un obstáculo, un exceso de materia que debía ser removido para llegar a la verdad. El sonido del asalto se transformó en una cacofonía de destrucción controlada. El chirrido de una sierra cortando un panel de yeso, el golpe metálico de un martillo contra un zócalo, el ruido sordo de una alfombra pesada al ser enrollada. Era el sonido de un imperio material siendo desmantelado pieza por pieza, no por la furia de un rival, sino por el escrutinio metódico de un contable forense. Finalmente, en una pared del sótano que parecía demasiado gruesa, un agente detectó una anomalía. Tras retirar el revestimiento, apareció el contorno de una puerta de acero, disimulada tras una fina capa de estuco. El corazón de los secretos de la casa parecía a punto de ser expuesto. Con herramientas hidráulicas,
La puerta fue arrancada de sus goznes, revelando una pequeña cámara acorazada. Dentro, sin embargo, no había montañas de dinero ni armas, solo el olor a humedad y hormigón y una caja fuerte empotrada en la pared del fondo. Estaba vacía. El tesoro, si alguna vez estuvo allí, había sido evacuado mucho antes de la batalla final. La revelación no fue un botín, sino un mensaje póstumo. El verdadero poder del imperio no residía en el oro guardado, sino en la logística que le permitía desaparecer sin dejar rastro. La profanación continuó en los espacios más íntimos. El dormitorio principal, con sus vistas a la bahía y su aura de centro de mando, fue despojado de toda su majestuosidad. El colchón fue rajado, el cabecero desmontado, el fondo de los armarios perforado. El trono se convirtió en una simple habitación, un conjunto de objetos sometidos a un análisis exhaustivo y humillante. Los suelos de madera noble fueron levantados en varias secciones, dejando al descubierto el subsuelo de hormigón. Los agentes buscaban dobles fondos, compartimentos subterráneos donde la riqueza pudiera haber sido enterrada como un tesoro pirata. La propia estructura de la casa, sus huesos, estaban siendo fracturados en busca de la médula delictiva que le había dado vida. Incluso la caja fuerte encontrada en la cámara secreta, una pieza de ingeniería alemana diseñada para ser inexpugnable, fue abierta por un especialista. Su puerta, de varios centímetros de grosor, se dio con un gemido metálico para revelar una vez más el vacío. La casa se negaba a entregar sus secretos más valiosos, convirtiendo la redada en una casa de fantasmas, una búsqueda de un poder que ya se había desvanecido. La investigación se extendió más allá de los muros, hacia el muelle privado. Un equipo de buzos de la policía se sumergió en las aguas turbias de la bahía, peinando el lecho marino con detectores de metales. Buscaban armas desechadas, contenedores estancos, cualquier evidencia que hubiera sido arrojada al agua en un último acto de ocultación. El cordón umbilical con el océano también estaba siendo seccionado. La mansión, durante esas horas, fue un cuerpo en una mesa de autopsias. Su anatomía fue expuesta, sus cavidades exploradas, sus órganos examinados. La fachada rosa que había proyectado una imagen de poder y frivolidad ahora parecía la piel pálida de un cadáver, testigo mudo de la violación de su interior. La casa fue despojada de su alma criminal, reducida a una simple propiedad inmobiliaria. Al final del día, los agentes comenzaron a catalogar lo incautado. Documentos, algunos muebles, objetos menores. La grandeza del imperio se redujo a una lista de activos en un formulario del gobierno. El lujo se tradujo al lenguaje de los números de inventario. Cada objeto, antes un símbolo de poder, era ahora una prueba potencial en un caso judicial. El polvo se asentó sobre los suelos de mármol, ahora cubiertos de huellas y escombros. Los salones, antes llenos de una tensión silenciosa, ahora resonaban con un silencio diferente, el silencio del abandono y la derrota. El poder no se había ido en una batalla, simplemente se había evaporado, dejando tras de sí un escenario vacío y profanado. El último acto fue el más simbólico. Un agente pegó un aviso oficial de incautación en la puerta principal recién forzada. El sello del gobierno de los Estados Unidos cubría ahora el umbral. La mansión ya no pertenecía a un individuo, sino a la misma entidad a la que había desafiado. La embajada del cartel había caído y sobre sus ruinas se izaba, en forma de papel, una nueva bandera. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón? ¿O en lo que sobrevive a su caída? Para seguir desenterrando las verdades ocultas tras los muros del poder, suscríbase y continúe este viaje con nosotros. Tras la profanación legal, la mansión no murió, sino que entró en un purgatorio. Despojada de su función y de sus ocupantes, fue abandonada a la custodia del gobierno estadounidense, un trofeo de guerra que nadie sabía cómo exhibir. Durante años, la estructura permaneció en un limbo, pudriéndose lentamente bajo el sol implacable de Florida. La pintura rosa, antes un grito de audacia, se desvaneció en un susurro pálido y leproso, mientras la vegetación tropical, indiferente a la historia humana,
comenzaba a trepar por sus muros, reclamando el hormigón como si fuera una ruina antigua. La casa se convirtió en un fantasma en una de las calles más ricas del mundo. Para los vecinos era una cicatriz vergonzosa en su paisaje de perfección suburbana. Para los turistas y curiosos era una atracción macabra, un lugar donde detener el coche para tomar una fotografía borrosa del poder en decadencia. El silencio en su interior ya no era el de la tensión controlada, sino el del vacío absoluto. El eco de los salones de mármol ya no respondía a las órdenes de un capo, sino al viento que se colaba por las ventanas rotas, portador del olor a salitre y descomposición. En 2014, la propiedad fue adquirida por nuevos dueños, un matrimonio que no buscaba un hogar sino un exorcismo. Su intención declarada no era restaurar la mansión, sino demolerla, borrarla del mapa para destruir la energía tóxica que, según ellos, impregnaba hasta los cimientos. El acto de compra no fue una inversión inmobiliaria, sino un gesto simbólico. La ciudad de Miami, a través de 2 de sus ciudadanos, intentaba purgar una parte de su historia que prefería olvidar, derribando el monumento a la era que la había enriquecido y casi destruido. La demolición, en enero de 2016, fue el acto final del drama, una ejecución pública retransmitida por los medios de comunicación. Las excavadoras se acercaron a la fachada rosa como bestias de acero, y con el primer golpe, el sonido del hormigón al resquebrajarse fue como un suspiro final. El polvo se elevó en una nube densa, llevando consigo los últimos vestigios de una arrogancia que había desafiado a una superpotencia. La casa, que vivió a la vista de todos, moría también ante una audiencia fascinada por su destrucción. Durante el derribo, se desató una última y febril caza del tesoro. Se encontró otra caja fuerte, oculta tras una pared, pero al igual que la primera estaba vacía. La mansión, incluso en su agonía, se aferraba a sus secretos, negándose a entregar un botín tangible que satisficiera la narrativa de la leyenda. El verdadero tesoro nunca estuvo en el oro o los billetes, sino en la red invisible de poder que la casa representaba. Una red que se había disuelto mucho antes de que cayeran sus muros. El muelle, aquel cordón umbilical con el imperio líquido, recibió la última profanación. Se contrataron buzos para que peinaran el lecho marino a sus pies, buscando los secretos que pudieran haber sido arrojados a las oscuras aguas de la bahía. Pero el fango, como los muros, guardó silencio. Las profundidades no devolvieron nada más que los desechos ordinarios del tiempo, dejando que los mitos sobre tesoros sumergidos permanecieran intactos, más poderosos como leyenda que como realidad. Mientras su símbolo en Miami era reducido a escombros, el hombre que lo había concebido llevaba más de 2 décadas muerto. Pablo Escobar fue abatido a tiros en un tejado de Medellín en 1993, en una persecución caótica y desesperada. Su final fue ruidoso, sangriento y personal, el de un animal acorralado. El de su mansión fue frío, metódico y simbólico, una demolición planificada. Ambos, hombre y edificio, fueron borrados del paisaje, pero sus fantasmas demostraron ser más difíciles de exorcizar. El legado de Escobar se transformó en un producto cultural complejo, una mezcla de repulsión y fascinación que alimenta series y libros. El legado de la mansión fue mucho más literal. Un solar vacío, un espacio en blanco en una de las hileras de propiedades más codiciadas del planeta, donde una vez se erigió un monumento al exceso. Ahora solo queda la hierba mecida por la brisa, un vacío que es en sí mismo una declaración más potente que cualquier edificio. Hoy, en el 5860 de North Bay Road, el aire salado de la bahía de Biscayne barre una ausencia. La tierra parece haber absorbido la historia, dejando una quietud pesada que ni el ruido de los yates cercanos consigue perturbar. No hay placas ni monumentos, solo el espacio donde una vez se materializó una ambición desmedida. La cicatriz ha sido borrada, pero la memoria del tejido que fue desgarrado permanece. La historia de esta casa, desde su concepción en la mente de un criminal megalómano hasta su reducción a polvo, plantea una pregunta sobre la naturaleza de los monumentos que erigimos.
No son solo declaraciones de lo que hemos conseguido, sino también defensas contra lo que más tememos. Son muros levantados contra la insignificancia, fortalezas contra el olvido. Quizá lo que construimos dice menos sobre nuestro poder que sobre nuestro miedo a ser borrados. Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.